Bueno, la semana pasada comenzamos esta serie del libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Abran sus Biblias ahí, hermanos. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y comenzamos hablando de la iglesia de Éfeso, el mensaje que el Señor tenía a la iglesia de Éfeso. Una iglesia ortodoxa, una iglesia de sana doctrina, ¿cierto? Una iglesia que cualquiera de nosotros quisiera ser miembro, porque era una iglesia donde estuvieron los mejores predicadores. Estuvo el apóstol Pablo predicando varios años, enseñando la palabra en la iglesia de Éfeso. Estuvo Timoteo. Luego sabemos que la primera carta a Timoteo, Pablo se la escribe cuando Timoteo estaba en Éfeso, estaba pastoreando la iglesia. Estuvo al apóstol Juan, ¿cierto?, como su pastor, antes de ser desterrado, ¿cierto?, a la isla de Patmos. Y era una iglesia que conocía la verdad, que no se dejaba engañar fácilmente, ¿cierto? Lo dijimos, una iglesia ortodoxa, pero no es suficiente ser ortodoxo. Podemos tener muy buena doctrina, ¿cierto? Podemos conocer y defender la verdad y no ser engañados por la verdad, como lo era la iglesia de Éfeso, una iglesia que no se dejaba engañar por los nicolaítas. El Señor le dice, y valora eso, que tú aborreces a los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco, dice el Señor, pero tengo algo contra ti, que es muy importante, y que es la virtud más grande que debe, dijimos, desarrollarse en un cristiano, que es el amor. Ese primer amor, esa pasión por el Señor, ese deseo por Dios que estos hermanos tenían cuando recién se convirtieron y que los cristianos tenemos cuando recién nos convertimos, ¿cierto? Ese amor sincero que pone el Señor hacia Él, pero a veces con el tiempo, con los años, eso se va enfriando, dejamos contaminar nuestro corazón, ¿cierto? Y perdemos esa pasión, ese deseo, ese amor por el Señor. Pusimos como ejemplo una mala relación matrimonial, ¿cierto? Y en un principio el novio, cuando quiere conquistar a la novia, lo da todo, ¿cierto? Está dispuesto a jugárselas por ella, dice, doy la luna si es necesario, te regalo. Pero después pasa el tiempo, ¿cierto? Y comienza, si bien ama su hogar, comienza a preocuparse más por las cosas de la casa que por tener una relación con su esposa. Lo mismo nos pasa con el Señor. A veces nos preocupamos de la obra de Dios, pero no nos preocupamos del Señor de la obra. Y descuidamos nuestra relación íntima con Dios. Y nos volvemos en activistas dentro de la iglesia. Hacemos las cosas, haga esto, hermano, lo hago esto, lo hago, pero no hay una relación íntima con el Señor. No hay comunión con Él, que es lo más importante. Y obviamente eso se evidencia a veces también por la falta de compromiso y por otras cosas. Entonces, hermanos, el amor es la característica o la virtud principal que debe desarrollarse en el cristiano. Pablo dijo, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿De qué les servía a los fariseos, cierto, conocer casi de memoria la ley? ¿Cierto? Sabemos que los fariseos aprendían los primeros 5 de los libros de la Biblia casi de memoria. ¿De qué les servía si no había amor en sus vidas? Y no es que debe haber amor sin la palabra, sin conocimiento. Ambas cosas, ¿cierto? Debemos seguir, dice la Escritura, la verdad en amor. Y siguiendo la verdad en amor, vamos a crecer. Muy bien. Y ahora vamos a ver la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Y esta es una iglesia que sufre. Una iglesia que está en dificultades. Una iglesia que está en peligros. Una iglesia que está en persecución. Y dice el verso 8 al versículo 11 del capítulo 2 de Efesios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dijimos, hermano, la semana pasada que estas cartas tienen puntos, ¿cierto? Marcas muy notorias. En estas cartas, más bien el Señor lo que hace primeramente es presentarse, hacer una presentación de quién es Él, una descripción
O sea, se identifica primero quién está escribiendo la carta, el remitente. En este caso, el Señor Jesús. Y Él se identifica de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Se da cuenta que la presentación a la iglesia de Esmirna no es la misma presentación que la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso le dice el que está en medio de los candeleros, en medio de las 7 iglesias, dice esto. O sea, aquel que tiene el dominio, aquel que es el Señor sobre la iglesia. Porque eso necesitaba entender la iglesia de Éfeso. En cambio, la iglesia de Esmirna, el Señor se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Pero en todas las cartas hace una presentación de acuerdo a la necesidad de cada iglesia. Luego hace el diagnóstico, ¿cierto?, de cómo está esta iglesia. En la mayoría de las 7 iglesias, en 5 el Señor encuentra cosas malas, cosas que cambiar, que mejorar. Si bien reconoce las cosas buenas que tenían ciertas iglesias, también les da a entender cuál era su necesidad, cuál es su diagnóstico. Y es un diagnóstico que no falla, porque es el diagnóstico del Señor. No es que si yo digo la hermana María José, ¿saben que usted no está andando muy bien, hermana María José? ¿Cierto? Parece que le faltan estas cosas. Puedo yo estar equivocándome en el diagnóstico, pero cuando el Señor hace el diagnóstico, ¿cierto?, Él no se equivoca. Es infalible. Entonces, luego viene el diagnóstico y luego la solución al problema. El Señor también les da a la iglesia el remedio, la solución para que puedan, ¿cierto?, estar mejor con el Señor. Cuando le dice a la iglesia en Éfeso que has perdido tu primer amor, luego le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Recuerda de dónde Dios te sacó. Y luego, después de dar el remedio, la solución al problema, el Señor da una promesa. Al final, da una promesa. Y lo mismo en esta carta, la carta de Esmirna y las cartas siguientes, vamos a ir viendo esos puntos. Entonces, si el mensaje principal de la carta de Éfeso era el amor, ¿cierto?, que ellos habían perdido ese amor sincero y profundo por el Señor, el mensaje principal o el tema principal de la carta a Esmirna, ¿cierto?, es la tribulación, es el dolor, es el sufrimiento. Si bien sabemos que las 7 iglesias estaban recibiendo aflicción de una u otra manera, estaban siendo perseguidas, y el Señor, o el propósito del libro de Apocalipsis, es justamente, primeramente, el Señor alentar a las iglesias de Asia Menor. A estas iglesias, nosotros dijimos que le vemos siempre un mensaje futurista simplemente a Apocalipsis, pero no, también tenía el propósito de alentar a las iglesias que estaban siendo perseguidas, que estaban pasando necesidades. Y la iglesia de Esmirna era una de las iglesias que estaba realmente sufriendo y necesitaba ya consuelo en su corazón. La ciudad de Esmirna era una ciudad cercana a Éfeso, y era una ciudad que después del año 20 después de Cristo construyó un templo al emperador para ganarse su favor. Recuerden que el Imperio Romano exigía adoración al César. Y bueno, todas las ciudades de Asia Menor, todas estas iglesias, ¿cierto?, luchaban justamente para construir algo a este emperador romano. Ese hombre era considerado un dios. Y esta ciudad era una ciudad muy hermosa. De hecho, le llamaban la corona de Esmirna, una gran ciudad. Tenía muchas cosas, estadios, tenía bibliotecas, tenía teatro, tenía mucha diversión. Recuerden que hablamos de la ciudad de Éfeso, que era una ciudad también central dentro de la provincia, y una ciudad entregada a la idolatría. Tenemos en el libro de los Hechos a la diosa Diana de los Efesios, o Artemisa, la cual ellos adoraban. Y estas ciudades eran muy idólatras y se daban mucho las vidas licenciosas. Pero esta ciudad, la de Esmirna, se caracterizaba también porque muchos judíos estaban viviendo ahí. Muchas colonias judías que se habían esparcido por diversos lugares estaban habitando ahí en la ciudad de Esmirna. Y estos judíos justamente fueron muy hostiles a la predicación del evangelio en ese lugar. El problema en ese entonces era que los judíos tenían un permiso especial para ellos no adorar al César. Durante el primer siglo los judíos tenían ese permiso porque ellos adoraban a un solo Dios. Y en algún tiempo, o en los primeros años, los cristianos fueron considerados una rama de los judíos, por lo tanto ellos también tenían ese permiso.
de no adorar al César, al igual que los judíos. Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo eso cambió? ¿Cuándo ese beneficio ya no lo tenían los cristianos? Cuando los mismos judíos comenzaron a acusar a los cristianos que no eran parte de ellos. Por lo tanto, cuando los judíos hicieron esa acusación, los romanos comenzaron a perseguir a los creyentes, a perseguir al cristianismo. Entonces fue lícito hasta cierto punto, pero luego trajo persecución. Fueron acusados por los judíos y también maltratados por los romanos. Por lo tanto, ya no tenían ninguna protección civil. Imagínense estar reuniéndose nosotros a escondidas, sin que nadie nos vea, que si alguien se entera vamos a ser perseguidos, algo va a pasar. Están con ese temor. Entonces, esa era la situación, el contexto en aquel tiempo en la iglesia de Esmirna, en la ciudad de Esmirna. Imaginemos nuevamente, al igual que la semana pasada, que somos parte de la iglesia de Esmirna. La semana pasada fuimos parte de la iglesia de Éfeso, hoy de la iglesia de Esmirna, y recibimos una carta. Y esa carta viene con el remitente donde dice Señor Jesucristo. Es Jesús quien está escribiendo esa carta. Por lo tanto, debemos leerla con mucha atención. Debemos examinarnos, hermanos, el día de hoy nuevamente a la luz de la palabra de Dios. Imagina que tú eres parte de la iglesia de Esmirna y ves a tus hermanos sufrir, que están pasando penurias. Es triste, ¿cierto?, ver a nuestros hermanos sufrir. Es triste ver a nuestra familia carnal, cercana, sufrir. Y también a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra familia de la fe. Imagina que varios han muerto, otros han perdido sus casas. O sea, están pasando situaciones difíciles, incluso a sus familias. Muchos han perdido familia por causa del Evangelio. Muchos estaban incluso en la condición de mendigos, producto de la situación en la que estaban pasando. Imagínense, persecución en la ciudad, ellos en medio de la ciudad, y sin poder trabajar porque no los aceptaban, sin poder producir dinero para alimentarse, sin poder hacer absolutamente nada en la ciudad, a menos que estén ocultos, a menos que lo hagan a escondidas, porque estaban siendo perseguidos. Pero aparte de eso, estamos ahí en la iglesia, sufriendo, llorando unos con otros, sosteniéndonos unos a otros, pero llega una carta del apóstol Juan, ¿cierto?, que viene de parte del Señor, donde dice que vendrán más sufrimientos. Esta carta no simplemente nos trae aliento, sino que dice, van a seguir sufriendo. Van a venir mayores problemas. ¿Cómo te sentirías tú, hermano mío? Si a veces con problemas tan pequeños nos ahogamos, y a veces con pequeños problemas, ¿cierto?, nos desanimamos. ¿Cómo te sentirías tú en medio de esta iglesia? ¿Cómo se sentiría la iglesia del siglo XXI, ¿cierto?, en esos tiempos? Entonces, ¿qué motivación tú podrías encontrar en un escenario como ese? Hoy día simplemente los miembros no se sienten bien en la iglesia, ¿cierto?, y van de iglesia en iglesia, se cambia. Y no digo que esté mal cambiarse de iglesia cuando uno lo hace por motivos correctos, o sea, doctrina, ¿cierto?, falsa doctrina en la iglesia. Esos son motivos correctos. Pero hoy día hay cristianos que si le dicen algo que les molesta, ¿cierto?, ya no se van. Y si pasa alguna fricción dentro de la iglesia, peor todavía. ¿Qué motivación tú podrías encontrar en la iglesia en sufrimiento, en un escenario como ese? Entonces eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, hermanos. Y lo primero que hace el Señor es identificarse, presentarse, es decir, quién es Él. Y dice en el verso 8 del capítulo 2, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Este es el que está hablando. Se está presentando el Señor. Y se presenta justamente como el que estuvo muerto y vivió, para que ellos entendieran que no hay nadie que nos entendiera más en el medio del sufrimiento que el Señor Jesucristo. Hermano, en medio del dolor, no hay nada que nos consuele más, en medio de las dificultades, los problemas, las adversidades, no hay nada que nos consuele más que el Evangelio, que recordar la obra de Cristo, que recordar lo que el Señor ha hecho en medio nuestro, recordar que Él murió y resucitó por nosotros.
que Él lo dio todo, lo entregó todo, para que nosotros también podamos resistir en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia. El Evangelio nos levanta en medio de las necesidades. El Evangelio nos levanta en medio del dolor. En cuanto a la iglesia de Esmirna, hermanos, no sé si ustedes han leído acerca del Policarpo. ¿Ustedes han leído acerca del Policarpo? ¿Lo han escuchado? Policarpo probablemente fue un obispo de Esmirna, pero que probablemente lo ordenó el mismo apóstol Juan. Fue uno de los discípulos de Juan. De hecho, si usted busca, hay cartas a Policarpo que obviamente no son inspiradas, pero que sirven mucho para entender ciertas cosas. Entonces, probablemente, dicen algunos, que era muy joven cuando se escribió esta carta. El Señor escribió esta carta a la iglesia de Esmirna. Policarpo era muy joven. Y Policarpo probablemente fue el que leyó esta carta, porque ya el apóstol Juan estaba desterrado, ¿cierto?, en la isla de Patmos. Probablemente este joven pastor, este hombre que tomó el lugar del apóstol Juan en Esmirna, fue el que leyó la carta. Vamos a hablar de él y de su martirio, ¿cierto?, un poco más adelante. Pero tengan en mente ahí a Policarpo. Ahora, ¿cómo se identifica el Señor Jesús con esta iglesia? Se identifica como el primero y el último, el que murió y volvió a la vida. Y es la mejor forma, como dije recién, de identificarse con una iglesia que estaba siendo perseguida. El Señor les deja claro que Él es el soberano sobre la vida y la muerte. Hermano, puede estar en persecución, puede estar en peligro de muerte la iglesia, pero la vida y la muerte están en las manos del Señor, no en la gente del mundo. Y los cristianos debían consolarse, ¿cierto?, con eso. Es que ellos no le iba a pasar absolutamente nada, a menos que el Señor lo permitiera. Y si lo permitía, lo iba a hacer con un propósito. Y Él tuvo muerte y vivió. El Señor Jesús murió, resucitó en un cuerpo glorificado y ascendió a la diestra de Dios. Y Él está como Jesucristo hombre, ¿cierto?, como Dios hombre, ¿cierto?, intercediendo por nosotros. Y Él podía entender el dolor, el sufrimiento físico, la angustia, la persecución, el temor, porque aún Él fue afligido antes de su muerte. ¿Recuerdan el huerto en Getsemaní, el Señor angustiándose y afligiéndose? Es la escritura. Y pidiendo al Padre, orando al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermano, a lo mejor tú en medio de la aflicción conversas con otro hermano y tú dices, no, es que tú no puedes entender la situación por la que está pasando. Tú nunca has vivido esto y es probable que nunca otro hermano lo haya vivido, pero el Señor sí te entiende, el Señor sí te comprende. Por lo tanto, no hay excusa para estar mal espiritualmente, no hay excusa para estar alejado del Señor, no hay excusa para estar, ¿cierto?, desmotivado, cuando hay razones de sobra, ¿cierto?, para seguir adelante con perseverancia en este caminar cristiano. No es que no nos vamos a entristecer, no es que no vamos a llorar, eso es parte de la vida. Eso es parte de la vida, pero en ese momento nosotros debemos poner los ojos en Jesús, mirar a Cristo. Como le he recitado en otras veces, en otros sermones, me recuerdas siempre Hebreos capítulo 12, donde el Señor dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis luchado hasta la sangre, dice, combatiendo contra el pecado. Miremos a Cristo en ese momento, una visión. Y eso es lo que hace el Señor. El mensaje que le da el Señor a esta iglesia: mira a Cristo. Mira al que estuvo muerto y vivió. Alguien que te entiende, que conoce tu dolor, que sabe lo que estás viviendo, que está en control de eso, te está hablando ahora, para que prestes atención. Cristo experimentó la peor de las muertes, pero Él vive. Y no solo vive, sino que Él le quitó el aguijón a la muerte. ¿Cierto? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte, dice Hebreos, y al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Por lo tanto, ellos no debían temer morir. El Señor lo que le está diciendo a través de esta carta es que nos pueden matar, pero no nos pueden separar del amor de Cristo. No nos pueden quitar la esperanza y el gozo que está en nuestro corazón.
El mundo nos puede perseguir, ¿cierto? Nos puede afligir, nos puede querer avergonzar, pero no nos puede quitar lo más valioso que nosotros tenemos, que es Cristo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 35. Vamos ahí para que lo leamos. Romanos 8, capítulo 35, versículo 35. Tremendo texto, esperanzador texto, animante texto de la palabra del Señor. En Romanos capítulo 8, verso 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará, hermanos, del amor de Cristo? Hace esta pregunta el apóstol Pablo. Y él comienza a responderla. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Acaso esas cosas nos pueden separar del amor de Dios? Como está escrito, ahí está citando el Salmo 44, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro. Había una certeza, una convicción en su corazón de lo que está diciendo. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Y esto es consolador, hermano, en medio de la tribulación. Es consolador en medio del dolor, cuando estamos sufriendo. El reconocer que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni aún nuestro propio corazón pecaminoso. Entonces se presenta el Señor con un mensaje esperanzador, como el que estuvo muerto y vivió, como el primero y el postero. Y luego hace el diagnóstico a la iglesia en el verso 9 y le dice: yo conozco tus obras, versículo 9 de Apocalipsis 2, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como dije, no le da ninguna reprensión al Señor, sino que le está diciendo que Él conoce. Al igual que la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, en tu arduo trabajo y paciencia. Aquí le dice también al Señor: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Hermano, el Señor sabe cuando estamos tristes, el Señor sabe cuando estamos pasando momentos de necesidad, de tribulación, de dolor. Él está ahí, hermano. A mí me gusta el Salmo 46, me encanta, en medio de las dificultades, dice ese Salmo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿cierto? ¿Lo conocen? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en base a la determinación, a lo que conoce David de Dios, que Dios es su amparo, su fortaleza, o los hijos de Coré, no recuerdo quién fue el escritor, dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pero luego más abajo, los versículos siguientes dice: Dios está ahí en medio de ellos. Dios está ahí. En medio del huracán, del tornado, Dios está ahí. Y luego dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios. En medio de la tribulación, del dolor, de la angustia, de los problemas, de la enfermedad, hermanos, debemos quedarnos quietos y esperar y conocer quién es Dios y ver la obra de Dios. Estos hermanos debían esperar y conocer quién era su Dios, porque Dios conocía su tribulación, Dios conocía sus obras, Dios conocía su dolor, Dios conocía su corazón, Dios conocía lo que estaba pasando. Hermanos, Dios no ignora las situaciones difíciles de nuestra vida. Dios las sabe. No solo las sabe, sino que las permite y está en control de ellas. Porque Él es soberano. Yo conozco ese dolor, dice el Señor, y estoy contento. Me gustan las palabras del apóstol Pablo, cuando él dice en el libro de Timoteo, cuando estaba a punto de morir, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Recuerda eso? Pero luego dice: pero el Señor estuvo conmigo. Oh, qué mejor compañía que el Señor.
Qué mejor compañía que nuestro Señor. Nos pueden decepcionar los hombres, nos pueden dejar, nos pueden abandonar, pero el Señor está al lado de su pueblo, al lado de sus hijos, al lado de su iglesia. En el libro de Santiago, cierto que estamos estudiando los grupos, en el capítulo 5, cuando habla de la presión de estos hombres ricos contra los hermanos de la iglesia dispersada, ¿cierto? Él dice ahí Jehová de los ejércitos, o ha escuchado el Señor de los ejércitos, el clamor de sus hijos. Y cuando Dios se presenta como el Señor de los ejércitos, se presenta como aquel que pelea la batalla de su pueblo. Entonces, hermanos, la vida cristiana no está exenta de decepciones y de dolor. Si bien no debemos buscar el dolor, no ande buscando el problema, nadie debe hacerlo, ¿cierto? Si Dios nos permite vivir una vida tranquila, amén, gloria a Dios, da gracias a Dios. Pero tenemos que estar preparados para cuando venga la aflicción. El Señor le dice, yo conozco tu pobreza. Cristo no lo reprende por su pobreza, no le dice, usted es tan pobre porque está mal espiritualmente, como lo dice la teología de la prosperidad, porque hay pecado en su vida, por eso están pobres. No. Era por causa de Cristo su pobreza, por la persecución que no les permitía trabajar y hacer absolutamente nada en la ciudad. Tenían que solamente estar escondidos. Hermano, la iglesia perseguida en los primeros siglos se caracterizó por ser una iglesia pobre, porque tenían que estar escondidos. Y como el simple hecho de saber que fueran cristianos les costaba la vida. Pero aún a la gente, aún los soldados romanos se impresionaban y se convertían al ver la fe de los cristianos. Y cuando uno se convertía, no te hacían las conversiones en aquellos tiempos, no superficiales como hoy día. Cuando uno se convertía, sabía que eso le iba a costar la muerte. Y ¿sabe lo que me gusta de ese libro? Yo subrayé, es una parte donde dice, ellos vivían en aquellos días donde solo se llamaban cristianos. No eran bautistas, presbiterianos, pentecostales, eran cristianos. Lamentablemente hoy día las denominaciones y los nombres son males necesarios, pero ellos vivían donde ser cristiano les costaba la vida. Así dice el libro. Entonces el Señor conoce su pobreza, conoce su necesidad. El Señor sabía de sus lágrimas, el Señor sabía de las injusticias. Hermano, volviendo a Santiago, me impresiona también cómo Santiago trata el problema de la opresión que estaban recibiendo los hermanos pobres, dispersados de la iglesia. Y él no les dice, vayan y quemen las haciendas de las personas que no le están pagando el salario, el jornal. Vayan y hagan protesta o marchen en las calles. No, el Señor le dice, esperen la venida del Señor Jesús. Porque esta es nuestra esperanza. En este mundo vamos a recibir injusticias, hermano. No, ¿cómo me van a hacer eso si yo, hermano, ¿quiénes somos? Cristo sufrió los peores desprecios por amor a ti. ¿Por qué no puedes aguantar? ¿Por qué no puedes ser como Cristo? Nos cuesta, ¿cierto? Que el orgullo es fuerte en nuestro corazón. El Señor conoce nuestras necesidades, conoce nuestro dolor. Pero el Señor le dice, a diferencia de la iglesia de la Odisea, que la veremos al final, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. En cambio, la iglesia de la Odisea, ¿qué le dice? Tú dices yo soy rico y no sabes que eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo. ¿Se da cuenta el diagnóstico del Señor? Tú dices, le dice a la iglesia, tú dices que eres pobre, pero no, la verdad es que tú eres rico. A la otra iglesia, tú dices que eres rico, pero la verdad es que eres pobre. Porque había una riqueza espiritual por el solo hecho de tener a Cristo. Amén. Hermanos, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Dice la Biblia que estamos completos en Él. Amén. ¿Qué necesitas fuera de Cristo para tu salvación y santificación? Vivimos este mundo para Él, por Él, porque de Él son todas las cosas. Si bien nos proyectamos en esta vida, hacemos planes, pero que todos esos planes sean para la gloria de Él. Amén. Para honrarle a Él. Ellos eran ricos porque tenían a Cristo.
Habían perdido todo por su fe en Cristo, pero no habían perdido lo más valioso, porque eso no se lo podían quitar. Podían quitarle hasta la vida, pero menos a Cristo, porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Nada nos puede separar. Hermanos, somos ricos espiritualmente. Por eso dice la Biblia en la parábola del tesoro escondido, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro que fue escondido, ¿cierto? Pero cuando un hombre lo halla, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué? Porque ese tesoro es lo más grande que ha podido encontrar. Porque a pesar de que lo ha dejado todo, ese todo no se compara con lo que ha encontrado, con el valor de Cristo, del Evangelio. Puedes perder tu trabajo, tu dinero, tu estatus, tu reputación, ser humillado, ser excluido, ser maltratado, ser asesinado por el mundo. Porque el Señor no le garantiza la vida a estos hermanos. Pero no te pueden quitar al Señor Jesucristo. No te pueden separar del amor de Cristo. Y los esmirnios, los hermanos de Esmirna, fueron fieles. Y a pesar de que podían tomarse de cualquier excusa para reclamar en contra de Dios, para negar el nombre de Dios, ellos no recibieron reproche de parte del Señor. Sino el Señor les hace ver, vean lo que realmente tienen, una riqueza espiritual. Tienen a Cristo. Puede faltarte cualquier cosa, pero tienes a Cristo. Y esa es una riqueza eterna, no temporal como las cosas de este mundo. Muchas veces, hermanos, luchamos en la vida simplemente por tener y poseer y adquirir cosas. Y como dije, no está malo programarse. Y Dios bendice la diligencia y el trabajo. Pero debemos poner o hacer esas cosas poniendo nuestros ojos en Cristo y buscando la gloria de Dios. No simplemente hacer nuestro cielo aquí en la tierra. El mundo quiere hacer su cielo aquí en la tierra, pero nuestro cielo está allá arriba. Nuestra esperanza bienaventurada la esperamos. Estos cristianos los perseguían, les confiscaban los bienes, perdían sus buenos trabajos. ¿No te has sentido? No sé si te ha pasado la experiencia, pero yo he conocido que pierden sus trabajos y a veces sus buenos trabajos. Y parece que el mundo se cayera a pedazos. Entonces se cayeron los planes, los proyectos, los sueños. O sea, si tú pierdes, hermano, tu trabajo y se te caen todos tus proyectos, entonces, hermano, tus proyectos estaban equivocados. Porque mi esperanza nadie me la quita. La esperanza del cristiano nadie se la puede quitar porque está en Cristo. No en las cosas de este mundo. Te pueden quitar todo. Pero a Cristo jamás lo quitarán de tu corazón. Queremos hacer tesoro de los cielos, lo cual es muchísimo mejor. A estos cristianos le quitaban todo. Perdían sus casas, tenían que abandonar, salir sin nada. Y nosotros a veces nos duele la mano y faltamos a la iglesia. Hoy a veces decimos, estoy dispuesto a morir por Cristo. Bueno, si no somos fieles en lo poco, hermano, no creo que estemos dispuestos a morir por Cristo. Debemos comenzar a ser fieles en lo poco. En las responsabilidades mínimas que el Señor nos da. En orar y leer la Biblia. Comencemos por ahí, en nuestra disciplina espiritual, para poder ir creciendo. Porque esta vida cristiana no se trata de tener el valor de morir por Cristo. De hecho, yo creo que ninguno humanamente está dispuesto a morir por Cristo, ninguno de nosotros. Pero creo que a los cristianos que murieron por Cristo, el Señor en ese momento les dio la gracia para poder soportar y morir por Él. Son gracias divinas, son gracias de Dios. De hecho, los cristianos del primer siglo, si usted lee un poco de la historia, y de hecho creo que lo menciona el martes de la Catacupa, dice que ellos veían la muerte como un don de Dios. Era un privilegio que no se debía buscar, que debía llegar cuando Dios lo enviaba. Entonces ellos tenían que huir si eran perseguidos, tenían que arrancar, como Pablo lo hizo también. Pero si llegaba el momento, debían estar dispuestos. Y yo creo que en ese momento el Señor les daba la gracia. Por eso en la historia se ven muchos
cristianos siendo quemados, cantando himnos a Dios, quemados en la hoguera. Yo recuerdo algo que a mí me partió el corazón, creo que lo leí en el libro de los mártires, donde una mujer tenía una bebé en sus manos y le dijeron, niega a Cristo o matamos a tu bebé. Y ella lloraba en ese momento, lloraba y decía, no puedo negar a Cristo. Y murió su bebé, y luego la mataron a ella. Porque el amor de Cristo, hermanos, debe ser lo más grande que habita en nuestro corazón. Debe ser nuestro mayor tesoro, nuestro Señor Jesucristo. Ahora en Chile la persecución todavía no es sinónimo de muerte. Gracias a Dios por eso. Debemos orar, dice la Biblia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No es que somos súper valientes y queremos persecución para que mostremos que somos cristianos, no. La Biblia dice que debemos orar para vivir quieta y reposadamente. Pero existen diversas formas en que somos perseguidos. A veces, y creo que en Occidente, no como en Oriente, ¿cierto? Que a los cristianos los persiguen por su fe. En Occidente la persecución va a ser ideológica. Nos van a perseguir a través de todas estas ideologías que están metiendo en nuestra sociedad, desde el colegio. Entonces, si por causa de tu fe en Cristo y tu vida consagrada a Él, eres rechazado por el mundo, por ejemplo, si te excluyen o se burlan de ti por causa de tu fe, como pasa en los trabajos y los colegios. A mí me ha pasado muchas veces. De mí la gente se burla porque soy pastor. Me pasó una vez, un tipo me dijo, tú eres de los que vive de la plata de los magos. Y la gente constantemente se burla por el hecho de ser pastor o de ser creyente. En el colegio me pasaba mucho. Mis compañeros se burlaban de mí porque testificaba de Cristo. Pero la Biblia dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hicieron con los profetas, dice el Señor. Preocúpate si tú hayas el favor de toda la gente del mundo. Probablemente te estás adaptando a ellos. Ahí preocúpate. Pero en el mundo recibiremos aflicción, dijo el Señor. Seremos perseguidos. No te preocupes, no te angusties. Si se burlan de ti, incluso si tu familia te ha dejado por causa de Cristo. Porque pasa. Cuando tú te conviertes y tu familia no es creyente, muchas veces te dejan. Dejan de compartir contigo. O eres insultado, o por la sociedad, por tus convicciones eres tratado de retrógrado. Pierdes el ascenso en un trabajo por tu fe. Porque si asciendes, ¿cierto? O consigues el trabajo, tienes que romper principios cristianos, convicciones, tienes que ceder. Pero hermano, se ha sufrido por la causa de Cristo. Son sufrimientos por la causa de Cristo. También. Gózate. Y ve lo que el Señor te dice. Tú eres rico porque tienes a Cristo. Amén. Luego le dice ahí, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y aquí entramos a estas colonias judías, ¿cierto? Que finalmente estaban persiguiendo, estaban acusando a los cristianos. Comenzaron a acusarlos para que los romanos los persiguieran. Y el Señor dice, estos son sinagogas de Satanás. Romanos capítulo 2, verso 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Cierto? En Romanos capítulo 6 también el apóstol Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, a los ojos de Jesús, estos no son judíos, no son los verdaderos judíos, no son el verdadero Israel. Porque el verdadero Israel son los que pertenecen a un pueblo espiritual por la fe, los que en el corazón han sido circuncidados. O sea, nosotros, el pueblo de Dios, ¿cierto? La iglesia es el verdadero Israel. Somos los verdaderos judíos.
aquellos que por la fe reciben a Jesús, porque no son israelitas, dice los que descienden de Israel por la carne, sino por la fe. Recuerden Gálatas, cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 16, dice, y no dice ya la simiente como si hablase de muchos, sino a la simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Y somos simiente de Abraham todos los que estamos en Cristo. Somos una verdadera simiente de Abraham. Porque la promesa de Abraham fue que en su descendencia, ¿cierto?, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y eso me incluye a mí y a ti. De hecho, Jesús trató a los judíos, a los fariseos, ¿cierto?, a los religiosos de aquella época, y les dijo en Juan capítulo 8, ustedes dicen son hijos de Abraham, pero ¿qué les dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y él es padre de mentira, él es homicida. O sea, le trató de que su padre no era Abraham, sino el diablo, porque dijo Abraham puede levantar hijos aún entre las piedras. O sea, lo importante no es la descendencia, sino la cabida de la palabra de Dios en el corazón, de que esas personas hayan sido transformadas por el Evangelio. Todo aquel que ha sido transformado por el Evangelio es hijo de Abraham por la fe. Es un verdadero israelita. Es el Israel de Dios. Es el pueblo de Dios. Si el hombre pudiera ver que no nace siendo hijo de Dios, y ese es el problema más grande del hombre, ¿cierto? La gente dice, al igual que estos judíos que se creían pueblo de Dios, no, yo soy hijo de Dios. No, no soy hijo de Dios. Por naturaleza nacemos en la familia del diablo. Somos hijos de ira, hijos de desobediencia. Nuestro padre es el diablo, dice la Biblia, a menos que creamos por la fe en Jesús. Y eso incluye judíos, gentiles, ¿cierto? Cualquier persona del mundo. A estos judíos de Esmirna, a estas colonias judías, ¿cómo les llama el Señor? Sinagoga de Satanás. Al igual que Jesús a los fariseos, tu padre es el diablo. ¿Por qué sinagoga de Satanás? Porque ellos estaban denunciando al pueblo de Dios. Estaban denunciando a los cristianos para que los echaran en la cárcel, para que los mataran. Y por eso Cristo les dice, seréis echados en la cárcel, recibiréis tribulación. Entonces, aún viene más, les dice el Señor. Aún viene más. Verso 10. Aquí les da el problema, ¿cierto? Lo que le va a pasar a los creyentes, pero también lo que ellos debían hacer en base a este problema. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, van a pasar tribulación, van a pasar persecución, van a ser echados en la cárcel, muchos de ustedes van a ser probados. Probablemente estos 10 días son un tiempo indeterminado. Pero le dice dos cosas. No temas. No temas. ¿Recuerda las palabras de Josué, de Dios a Josué? Cuando Josué, hermano, si usted lee Josué capítulo 1, Josué tenía una tremenda responsabilidad. O sea, le había antecedido un tremendo hombre de Dios como Moisés. Que es el hombre más manso de toda la tierra. Un hombre que Dios le llamaba su siervo. Y ahora Josué tenía que tomar el lugar. Y no solamente tenía que tomar el lugar, tenía que llevar a cabo una gran obra de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y no era que vamos a habitar una tierra deshabitada. No, ellos tenían que derrotar a muchísimo pueblo que estaba habitando ahí. Conquistar Canaán. Y el Señor le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Yo cuando leo esa frase me imagino Josué para de llorar. Y Moisés ya murió. Ya está ahí. Los hombres pasan. Los hombres van y vienen. Aquí lo que importa, hermano, es la gloria de Dios. Nosotros vamos y venimos. Somos simples siervos. Aquel que tiene la preeminencia y que debe recibir la gloria de Cristo. Mi siervo Moisés ha muerto, le dice Dios. Ahora toca una gran tarea. Pero le dice
un mensaje esperanzador. Como estuve con él, yo estaré contigo. Oh, hermano. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. No te desampararé ni te dejaré. Solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y otra cosa que le pide, no solamente esfuérzate y sé valiente, sino lo más importante, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Qué maravilloso es hacer la obra, hermano, el trabajo, sabiendo que Dios. ¿Sabe por qué la iglesia debe seguir plantando iglesias? Seguir predicando el evangelio, porque Dios promete estar con nosotros. Si lo hacemos todos los días. Por tanto, no hay que temer. Hay que hacer el trabajo que Dios nos ha mandado. Y Dios hace el resto. Porque es su obra. Es el Señor de la mies. Nosotros debemos hacer lo que Él nos ha mandado. Entonces el Señor le dice a esta iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. No te vienen cosas difíciles, pero no temas. Confía en que Dios está contigo. Y lo segundo que le dice es, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. O sea, el Señor no le dice, no se asusten porque no van a ser apresados, van a estar bien, hay mucha aflicción, pero las circunstancias se ven adversas, pero tranquilo, no les va a pasar nada. No, el Señor no le está diciendo eso, el Señor le está diciendo, no teman lo que van a padecer, van a sufrir, pero no teman. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden destruir. Temen más bien a aquel que puede echar tu alma y tu cuerpo en el infierno. Y ese es el Señor. Como dice el himno Castillo Fuerte, ¿cierto? Lutero en un momento de aflicción escribió ese himno en medio cuando las circunstancias eran adversas, ¿cierto? Nos pueden despojar de bienes y de hogar, o nombre afán, no me acuerdo, el alma, el cuerpo destruir, ¿cierto? Nos pueden quitar todo, pero el alma no la pueden destruir. En las manos de Dios. Y tenemos esperanza. Y aún si nos quitan, nos matan, ¿cierto? Nos despojan de nuestro cuerpo, ese cuerpo resucitará un día porque Cristo resucitó. Debemos temer a Dios, no al hombre. El pastor Miguel Núñez dice, mientras más temor del hombre, menos temor de Dios. Mientras más temor de Dios, menos temor del hombre. Y parte del entrenamiento del Señor Jesús, ¿cierto? Durante el ministerio a sus discípulos era, si a mí me persiguen, a ustedes los perseguirán. El Señor Jesús se los dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan. Y en todo el Nuevo Testamento vemos la aflicción del creyente. Pero el Señor nos da consuelos también en esta vida. Por ejemplo, esto es un consuelo en medio de la aflicción. Estar con los hermanos. Oh, hermano, qué precioso el poder en medio del dolor. Qué precioso escuchar al hermano Manuel orar con mi papá. Y yo sé que ustedes lo hacen también. Y orar así los unos por los otros por cosas así que nos duelen, pero al saber que hay hermanos que se preocupan por eso. Es un consuelo. Yo recuerdo al apóstol Pablo cuando él, después de pasar el naufragio, ¿cierto? En Hechos capítulo 26 a 28, cuando él naufraga en el mar, y en un momento pensaban que ya todos iban a morir, ¿cierto? Pero el Señor le revela en sueños que no iban a perder ninguno. Y en un momento el apóstol Pablo dice ya, y Lucas también que lo está relatando, dice ya pensábamos que íbamos a perder la vida. Pero al apóstol se le revela en sueños que ninguno se iba a perder. Wow, qué esperanzador, ¿cierto? Y pasaron la aflicción y llegaron a la isla, hasta que luego llega a Roma, cuando llega el capítulo final, el apóstol Pablo llega a Roma y dice que ve a los hermanos y fue para él un consuelo. Ve a los hermanos ahí derecho y fue un descanso para su alma. Cuando relata en Colosenses, cuando da la salutación final, menciona a unos hermanos que dice que son para mí un consuelo.
No era un superhombre, el apóstol Pablo, hermano, sufría. Pasó mucha aflicción en su ministerio. Recuerda el Corintio cuando dice: he sido azotado, 3 veces azotado, he pasado naufragio en el mar, estaba a punto de morir. Y dice: y sobre todo, y sobre mí se agolpa la preocupación por todas las iglesias. Sufrió persecución, sufrió dolor, pero el ver a sus hermanos era un consuelo. Hermanos, que hagamos de esto no una iglesia llena de divisiones. Nunca permitamos que la división se meta en nuestra iglesia. Hagamos de esto un pedacito del cielo, un consuelo, porque a veces tenemos luchas fuertes en la semana, ¿cierto? Y nos vemos solo el domingo, a veces dentro de la semana también. Pero hagamos de esto que sea un pedacito del cielo, un consuelo para nuestro corazón. Dos hermanos, ellos debían recordar que el Señor murió y resucitó por ellos, que debían permanecer fieles recordando el Evangelio. Lo que el Señor está diciendo es que la vida no es fácil. El diablo echará a la cárcel, dice Cristo, a los que mientan. Entonces usa instrumentos humanos para echar a la cárcel a los cristianos, porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra las personas, sino contra huestes espirituales demandadas, contra el diablo y los suyos. Pero el Señor les anima a seguir adelante, a ser fieles hasta la muerte. Serán odiados por las naciones por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, aquel que persevere evidenciará que es realmente un creyente. Y le dice: tendré tribulación por 10 días. Yo creo que es un número simbólico ahí, para justamente decirles que las tribulaciones son limitadas, duran un tiempo, simplemente. Tendrán un tiempo de duración, no son para siempre. Siempre tienen un final. Siempre después de la tormenta sale el sol. Porque Él está en control de ellos. Hermanos, dice un versículo maravilloso. Mira, habla la Biblia en Romanos 8:18. Para mí este versículo es maravilloso. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ninguna aflicción se compara con la gloria eterna, con el cielo, con las promesas eternas. Las aflicciones de este tiempo no son comparables. El apóstol Pedro también le dice a los cristianos perseguidos, a los cristianos dispersos, le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Y después le dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Note, tremenda esperanza, pero ahora van a ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo. Pero tenemos una esperanza y una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible. Las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Qué glorioso pasar, hermano. Si hay 10 días de tribulación, siempre habrá un 11º día donde se terminará la tribulación y habrá consuelo para nuestro corazón. Y luego termina con la promesa. Bueno, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y esto está hablando no de una corona literal, ¿cierto? Como muchos piensan que la corona de la vida es la corona de justicia. No, está hablando de la obra que el Señor ha hecho en nosotros en la salvación. Nos ha dado la vida eterna. Esa es la corona. La corona es que al final, cuando termine esta vida, ¿cierto? Recibiremos la vida eterna. La corona de justicia, la justificación que nos ha dado. ¿Qué mayor corona y qué mayor regalo que eso? No necesitamos nada más. No son coronas para premiar y alimentar nuestro orgullo. Porque Cristo es el que hizo todo. Él merece la corona. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra corona, nuestro premio,
¿cierto? Es la vida eterna que el Señor nos ha dado. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Cierto? Y ese es lo peor, el peor castigo que una persona puede recibir, ¿cierto? La condenación. A eso se refiere. La muerte primera, ¿cierto? La muerte del cuerpo, no nos puede quitar lo que nosotros recibiremos en gloria. Pero la muerte segunda, esto va a ser la condenación para todos aquellos que no murieron en Cristo. Para todos aquellos que no creyeron en el Señor. Por eso que si tú no has creído, yo no sé, debes creer en Jesucristo como tu Señor. Debes creer en el Evangelio. Creer que murió y resucitó para perdonar tus pecados. Entonces el glorioso destino de los hijos de Dios es la vida eterna, la corona de la vida. En cambio, los pecadores serán lanzados al lago de fuego, que dice Apocalipsis 20, es la muerte segunda. Hermanos, para terminar, quisiera hablarles de Policarpo. ¿Cierto? Les dije que se iba a mencionar. Policarpo fue un ejemplo de fidelidad a Dios que tenemos en la historia de la iglesia, dentro de muchos otros mártires. Policarpo era el pastor de Esmirna. Policarpo de Esmirna, pastor de esta iglesia, fue martirizado, hermanos, al ser denunciado por sus enemigos judíos. Los judíos, ¿cierto?, lo denunciaron en el año 155 después de Cristo. Se narra la historia de lo que ocurrió. Si quieren leerlo, lean la historia de la iglesia de Justo González, ¿cierto? Lo primero que relata siempre las historias de la iglesia son la historia de Policarpo, el martirio de Policarpo. Dice así: el procónsul le dio a escoger, después de capturarlo. Él había huido en primera instancia, pero ya vio que no tenía sentido seguir huyendo porque estaba siendo perseguido por Dios. Sus lugares habían decidido capturarlo. Y el procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César, o si no lo hacía, morir. Y él dijo, 86 años tenía Policarpo. No, si tenía 86 en el año 155, imagínense si Apocalipsis escribió entre 90 y 100, ¿cuánto tenía cuando recibió la carta de la iglesia de Cristo? Miren lo que dice: 86 años he servido a Cristo y no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? Hermano, potentes palabras. Si yo he servido por 86 años a Cristo y no me ha hecho ningún mal, ¿cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul lo amenazó con la hoguera y Policarpo replicó de esta forma: tú me amenazas por un fuego que arde por un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que les espera a los malvados en el juicio venidero y en el castigo eterno. ¿Qué esperas?, le dijo. Haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Un anciano ya, Policarpo, pero convencido en todo su corazón que Cristo era su Señor y siguiendo lo que el Señor le había dicho en esta carta cuando quizás él la recibió: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, vale la pena servir a Cristo. Vale la pena morir por Cristo, porque lo entregó todo por nosotros. Lo entregó todo por nosotros. Así que en los momentos de aflicción, recuerda estas palabras. Recuerda el Evangelio. Recuerda lo que el Señor le dice a su iglesia. Que Él conoce nuestra condición. Y Él es el que estuvo muerto y vivió. Oremos.